Cuando el esposo de Janet Kavanagh les quitó a ella y a sus 3 hijos pequeños su hogar y su comida, la mujer solo tenía un lugar al cual ir, la antigua casa de campo de su madre. Pero cuando llegó allí, algo sorprendente del pasado la esperaba. El coche se balanceaba con cada curva pronunciada del camino de tierra. La familia Kavanagh había viajado a un pequeño pueblo de campo durante el verano. No había mucho en cuanto a infraestructura urbana, pero el paisaje era impresionante. A lo largo de la ruta, había muchos lagos y otra vegetación exuberante. Janet conocía bien el lugar y se sorprendió al encontrar que los caminos habían cambiado poco a lo largo de los años. Sus 3 hijos dormían en el asiento trasero y no estaban particularmente interesados en lo que sucedía fuera. Todos estaban exhaustos por el viaje y por todo lo que habían pasado en los últimos meses. Janet conducía el coche de alquiler mientras luchaba por contener las lágrimas. Habían pasado meses desde que la mujer había podido mantener la cabeza en alto sin la ayuda de medicamentos. Solo rezaba a Dios para que sus hijos no notaran su desesperación. Entonces Janet entró en un camino. «Aquí vamos, Rick, Nate y Mila», anunció la madre, volviendo a capturar su atención. Justo frente a ellos había una casa antigua, aparentemente desierta. Era obvio que la naturaleza se encargaba de embellecer el área, porque había flores silvestres creciendo por todas partes y las malas hierbas estaban un poco altas. Rick dijo: «Mamá, parece una casa de una película de terror». Dando un paso atrás, Mila reaccionó: «Eso da miedo». Janet sabía que a los niños no les interesaría la ubicación de inmediato, pero esperaba que vieran lo importante que era. «Es solo temporal, ¿verdad? Lo resolveremos», dijo la madre mientras se preparaba para cerrar el coche, recoger sus bolsas y caminar hacia la puerta. Aunque tenían miedo, los niños siguieron adelante y corrieron alrededor. Janet contaba con la curiosidad de sus hijos y la oportunidad de vivir aventuras para mantenerlos ocupados. Después de todas las cosas terribles que habían pasado, Janet vio el viejo buzón de la propiedad una vez que cruzó la vieja valla. La vista de este le trajo muchos buenos y sorprendentes recuerdos de su infancia. Rick, el hijo mayor, estaba revisando la casa, que parecía haber sido abandonada durante mucho tiempo. Nate y la más pequeña, Mila, buscaban bichos y recogían flores. Nate gritó: «Ahí hay una abeja». Mila dijo: «Aquí hay otra también». Nate y Mila parecían deslumbrados, y eso le dio fe a los planes de Janet. Ella pensó: si Matthew no hubiera sido tan imprudente, no estaríamos aquí en medio de la nada y sin dinero. Pero así es la vida. Mantuvo la cabeza alta y aceptó la carga que llevaba porque sabía que la ruptura era necesaria y lo mejor para los niños. 10 años de matrimonio habían sido muy intensos. Cuando Janet conoció a Matthew por primera vez, ella tenía 23 años. Él era un empresario muy ético y próspero. Si era necesario, se quedaba tarde en el trabajo, o utilizaba parte del fin de semana para ponerse al día con las hojas de cálculo y los pagos. Aún así, siempre se sentaba junto a ella por la noche, abría una cerveza o un whisky y se relajaba después de un día de estrés en la oficina. Le daba seguridad, parecía que Matthew lograba equilibrar su vida. Su noviazgo duró 2 años y ella también logró establecerse profesionalmente. No eran ricos ni millonarios, pero tenían unos ingresos envidiables en su círculo de amigos y familia. Cuando todo parecía estable, decidieron casarse. Después de la fiesta, Matthew cumplió una promesa que había hecho a los empleados de la empresa. Cada uno recibiría 1 litro de whisky como recuerdo. Era la bebida favorita del novio y una señal del éxito de su negocio. Esta prodigalidad comenzó a atraer a personas con mucho poder, pero estas personas tenían costumbres que terminarían perjudicando a Matthew. Ya jugaba y hacía pequeñas apuestas en los casinos antes del nacimiento de su primer hijo, Rick. Cuando perdía, se frustraba, pero siempre afirmaba que la cantidad era insignificante. Y cuando ganaba, que no era a menudo, le decía a su familia y a sus compañeros de trabajo que podía predecir lo que sucedería. Para cuando nació su hija menor, Mila, ya era un gran apostador. Janet comenzó a preocuparse porque estaba arriesgando sumas sustanciales de dinero. A veces discutía con su esposo sobre esto, pero él decía que las finanzas de la familia estaban bien porque sabía lo que estaba haciendo y era un hombre responsable. Janet tenía miedo, pero eso no le quitaba la razón a Matthew. Después de todo, nunca faltaba nada para los niños y la pareja en casa. Además, continuaba levantándose temprano todos los días y trabajaba duro en el trabajo. «Apostar es mi hobby, entretenimiento para relajarme», solía decir. «Puede que pierda algunos dólares, pero cuando acierto, será bueno para todos». La realidad es que si él hubiera sabido que tal hábito destruiría a su familia, tal vez hubiera escuchado a su esposa. La madre de Janet, Phyllis, sabía sobre las apuestas de Matthew y no pensaba que terminaría bien.
No podía expresar completamente sus temores porque, por supuesto, el dinero era de su yerno. Pero temía que un desastre era probable y afectaría tanto a su hija como a sus nietos. ¿Qué vas a hacer si un día lo pierde todo, mija? ¿Lo vas a apoyar con nuestro dinero familiar? Una vez preguntó Phyllis a Janet. No lo perderá todo. El dinero del juego no es el que mantiene a esta familia en marcha, mamá, respondió ella. Phyllis dijo que rezaba para que ella tuviera razón. Durante una de sus rachas de juego, Matthew apostó mucho dinero y ganó el premio gordo. Llevó a toda su familia a Disney con el dinero del premio, para demostrarles a todos que esto era solo un pasatiempo y que tenía todo bajo control. Fueron 4 días encantados para Janet, Rick, Nate y Mila, que todavía eran muy jóvenes. Janet pensó que si su esposo les daba una sorpresa así, debía ser cierto que su negocio y dinero personal estaban seguros. El problema fue que después de ganar el premio gordo, Matthew se sintió aún más seguro de sí mismo y comenzó a apostar más y más. Según su lógica de jugador, esto tenía sentido: cuanto más dinero arriesgara, mayor sería la recompensa. Excepto que Matthew nunca volvió a ganar. Por el contrario, perdió varias veces seguidas, siempre pensando que ganaría la próxima vez. Sus pérdidas fueron tan malas que tuvo que pedir prestado mucho dinero de su negocio. Tuvo que despedir a 8 empleados de alto nivel de una vez, y anunciar una reestructuración de emergencia, para evitar admitir públicamente que su adicción al juego le había llevado a apostar dinero que no tenía. Matthew tuvo que vender toda su participación en el negocio a su socio para poder pagar sus facturas en casa. Ya no era dueño del negocio. Después de eso, estaba sin trabajo. Esto fue un golpe enorme tanto para su autoestima como para la vida de su familia. Janet estaba en mucho dolor. ¿Qué comerían? ¿Cómo vivirían? ¿Cómo pagarían para que sus 3 hijos siguieran yendo a la escuela? Pero lo peor estaba por venir. Un usurero comenzó a llamar a la casa de la familia para cobrar los préstamos que el hombre había sacado. Cuando Janet fue al supermercado a comprar el resto de la comida del mes, descubrió que las tarjetas de crédito de la familia habían sido bloqueadas. Cuando llamó al banco, el gerente le dijo que su esposo había gastado el dinero de la pareja. También había tomado préstamos del banco durante los últimos meses, y el déficit era tan grande que un oficial judicial estaría pronto en la puerta de la familia si la deuda no se pagaba. En otras palabras, lo que la familia le debía al banco estaba cerca del valor de la casa en la que vivían, por lo que el banco vendería la casa para saldar la deuda. Cuando Janet escuchó eso, se sintió aturdida, como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor. No podía entender cómo su esposo podía ser tan descuidado y egocéntrico mientras acumulaba deudas en secreto. Cuando encontró a su esposo más tarde, pasó de estar cansada y aburrida a estar furiosa y fuera de control. ¿Te das cuenta de lo malo que has hecho? Matthew, tu pasatiempo le costó mucho dinero a nuestra familia. Nos van a echar de nuestra casa con 3 niños que alimentar y todo por un estúpido juego. Estaba tan nerviosa que peleó con su esposo mientras estaba medicada para calmarse. Matthew insistió en que simplemente estaba experimentando mucha mala suerte, pero que eso estaba a punto de cambiar. ¿Qué? ¿Estás pensando en jugar de nuevo? Se acabó. ¿Entiendes que si no me prometes eso ahora mismo, me llevaré a los niños y nos iremos? Matthew inclinó la cabeza en reconocimiento de que Janet estaba hablando en serio. Permaneció en silencio por un tiempo antes de prometer cambiar, pero rogó a su esposa que se quedara a su lado y no lo dejara. Ella quería vender la casa antes de que fuera subastada. De esa manera, obtendría un mejor valor por ella, lo que haría posible saldar completamente la deuda con el banco, pero solo parte de lo que su esposo le debía al usurero, quien estaba llamando a los miembros de la familia todos los días. ¿Dónde vamos a vivir ahora?, se preguntó mientras miraba alrededor de las habitaciones y pensaba en los niños. Janet respiró hondo y explicó lo sucedido a su madre. Estaba mortificada y quería desaparecer de la faz de la tierra. Nunca imaginó que llegaría tan bajo. Ella pidió acceder al dinero familiar para pagar al usurero. La mujer mayor miró fríamente a su hija y preguntó, ¿estás segura de esto, mi hija? Si te doy ese dinero, no me quedará nada para tu futuro y el de mis nietos. Aparte de nuestra antigua casa en el campo, con ese buzón que tanto te gustaba, ¿recuerdas? Janet siempre quiso ser la primera en abrirlo y traer el correo corriendo a casa cuando era niña. Su madre a veces ponía dulces en la caja para que Janet descubriera una sorpresa. Pero ahora no era el momento de reflexionar sobre el pasado. Janet necesitaba pensar en el futuro de su familia, así que confirmó su intención de usar los fondos familiares para ayudar a su esposo. Después de todo, él también era un miembro de su familia. Phyllis estaba molesta.
Así que pensó en sus 3 nietos antes de aceptar dar todo el dinero que había ahorrado a lo largo de su vida. Matthew habría tenido problemas con el usurero, y sus nietos habrían quedado sin hogar si no hubiera sido por ella. El acto final de bondad de Phyllis antes de morir fue la transferencia. Cayó enferma inesperadamente 40 días después y tuvo que ser llevada al hospital de inmediato. Janet quedó devastada por su muerte en urgencias. Después del funeral, lloró durante muchas horas. Ni siquiera sus hijos pudieron hacerla sentir mejor. Janet recibió una carta de su madre, a través del abogado de la familia, una semana después. Él aclaró que la carta contenía el resto de las pertenencias de su madre. Janet no estaba segura de lo que esto significaba. Al abrir el sobre, Janet descubrió una nota manuscrita en una simple hoja de papel. Su madre le deseaba lo mejor y le decía que siempre podía buscar refugio en la casa rural donde había crecido. Que solo recibas cartas de felicidad, terminaba el texto. La llave del lugar estaba en el sobre. Matthew dejó de jugar. Perdió amigos y la mayoría de su familia lo veía con algo de desprecio. Él, Janet y los 3 hijos tuvieron que dejar la hermosa casa que poseían para vivir de alquiler en un pequeño apartamento. Sin sus ingresos anteriores, los 3 niños tuvieron que dejar la escuela privada, pero ninguna escuela pública podía aceptarlos en medio del año escolar. Así que los niños se quedarían todo el día en el apartamento, aburridos y peleándose entre sí. Desde ese momento, Janet miraría a su esposo con más dureza. Él necesitaba ser mejor para su familia y encontrar una forma de recuperar su dignidad, pero la verdad era que Matthew estaba deprimido después de todo lo que había hecho. Y esto lo movió a redescubrir a un viejo mejor amigo, el whisky. Todavía se levantaba temprano todos los días y salía a la calle en busca de trabajo o trabajos ocasionales. Su ex socio era un buen hombre que comprendía que todos cometen errores. Le dijo a Matthew que si podía demostrar que había cambiado para mejor, podría trabajar para la empresa nuevamente, no como socio, sino como empleado senior. Matthew conocía ese negocio mejor que nadie. Esto le dio esperanzas a Janet, pero lo primero que hizo Matthew al llegar a casa fue buscar una botella. En los días en que no pasaba nada, él se emborrachaba y se quedaba dormido en el sofá. Pero rápidamente se estaba perdiendo. Cuando su socio organizó una fiesta de cumpleaños para su hijo, que tenía la misma edad que Nate, Janet vio esto como una oportunidad para que su esposo demostrara que estaba listo. Mientras los niños jugaban en el jardín, los adultos tenían conversaciones animadas. Los excompañeros de trabajo de Matthew en la empresa y la situación era un poco embarazosa para él. Matthew bebía más de lo que debía. Cuanto más borracho estaba, más desagradable se volvía con los padres de los otros niños y con su propia esposa. Cuando todos a su alrededor pudieron ver que ya había superado su límite, Janet intentó convencerlo de que se retirara antes de que arruinara su última oportunidad con su socio. Cariño, vámonos a casa. Necesitas una ducha y una buena noche de sueño. Vamos, te ayudaré, pero él le dijo a Janet que se callara y dijo que no iba a hacer lo que ella quería, lo que atrajo la atención de todos. ¿Pensarás que solo porque me ayudaste una vez me vas a mandar ahora? Recuerda que soy yo quien te apoyó hasta ayer, ingrata, dijo para que todos lo escucharan. Ella se sintió humillada y no sabía dónde mirar. Los invitados estaban incómodos y el ex socio de Matthew se veía triste y decepcionado de él. Esa fue la mayor vergüenza de la vida de Janet. Estaba devastada. De vuelta en el pequeño apartamento donde vivían, intentó repasar toda su vida en su cabeza y entender cómo había permitido que las cosas llegaran tan lejos. Triste y enojada, no encontró otra salida que separarse de su esposo. Matthew estaba hundiendo su vida en el barro, y los 3 niños no merecían hundirse con él. Cuando llegaron los papeles del divorcio, fue como si Matthew ya los estuviera esperando. Bastante sin ceremonias. Firmó la documentación como si fuera la víctima escapando de un matrimonio problemático. Todo lo que quedaba por hacer para Janet era llevarse a los niños e irse a la vieja casa de su familia. Y allí pensaría en cómo llevar el resto de su vida. Estaba rota y ni siquiera sabía si todavía había electricidad en la casa, pero no tenía otra salida. Le dijo a sus hijos que esto era un movimiento temporal, como unas vacaciones de verano, pero no tenía un plan B en mente. Aparte de la casa, Janet no tenía nada. Su cuenta bancaria estaba casi agotada. Lo poco que tenía en el banco solo le ayudaría a vivir durante unos pocos meses. Tendría que encontrar un nuevo trabajo y esperar lo mejor. Janet entró por la puerta principal, que chirrió al abrirse, enviando un escalofrío a Rick. Esta casa parece embrujada, dijo el niño. El lugar estaba muy oscuro y Mila no quería entrar en absoluto. Janet todavía recordaba cómo funcionaban ciertas cosas allí e intentó ir a la amplia ventana de la habitación. Estaba un poco atascada,
pero en cuanto logró abrirla, un haz de luz muy fuerte entró en la casa y bañó todo en un resplandor dorado, haciendo que la madre de los niños se sumergiera en la nostalgia. La habitación se llenó con el sonido de vidrios rotos. «Lo siento, mamá, no quería», exclamó Milla desde la sala de estar. Janet y los niños fueron a ver qué había pasado. Un gran cuadro enmarcado de vidrio en el suelo de la sala de estar se había hecho añicos. «Mira, hay una pequeña puerta en esa pared», dijo la más joven. Janet casi cae de rodillas al suelo cuando se dio cuenta de lo que era. «No es una pequeña puerta tonta, esa es una caja fuerte», dijo Rick, el mayor. Janet se dio cuenta de por qué esa vieja pintura siempre había estado en el mismo lugar. Ocultaba una caja fuerte. Janet intentó de todas las maneras posibles abrir la puerta, pero se dio cuenta de que se necesitaba una llave específica. ¿Qué había pasado con la llave de la caja fuerte? Miraba por la ventana cuando su mirada fue atraída por el viejo buzón en la puerta principal, que le recordó la última conversación que tuvo con su madre, durante la cual la anciana mencionó el buzón de una manera curiosa. ¿Pero es posible?, se preguntó. Janet fue al frente de la vieja casa y revisó el buzón, donde en varias ocasiones había encontrado dulces escondidos por su madre. Cuando lo abrió, descubrió que la esperaba una sorpresa más. Una llave tan antigua como la casa y mucho más pesada de lo que parecía. Corrió de vuelta a la habitación e insertó la llave en la cerradura. Escuchó un chasquido agudo al girarla, y la puerta de la caja fuerte se abrió. Janet pensó que encontraría viejas fotos familiares, cartas entre sus padres y quizás algunos viejos registros familiares. En cambio, encontró algo que la dejó sin palabras. Había aretes de plata, un gran colgante de oro pesado y varios anillos y collares de oro dentro de una caja. Cuando Janet abrió el colgante, descubrió una foto de ella misma de bebé en un lado y las palabras, «Para Janet, por siempre mi tesoro más precioso», en el otro. Mientras lo leía, tuvo la impresión de que su madre le estaba hablando justo al lado de ella en la vieja casa. Janet sostuvo el colgante adornado con diamantes cerca de su corazón y comenzó a llorar. Estaba demasiado emocionada por lo que evocaba en ella y lo que significaba en su vida en ese momento. Comenzó a sollozar. «¿Qué pasa, mamá? ¿Está todo bien?», preguntó Mila. Se giró y abrió sus brazos a sus hijos, invitándolos a todos a abrazarla. «Está mejor que nunca, mi hija. Acabo de darme cuenta de cuánto nos quería la abuela». Al día siguiente, Janet sacó todas las antiguas y valiosas joyas de la señora Phyllis de la caja fuerte y fue a estimar cuánto valían, llegando a una cifra superior a los $400.000. Eso significaba que estaba a salvo y que no necesitaría a su exmarido nunca más. Miró por la ventana y vio a Rick, Nate y Mila jugando entre las flores silvestres. El sol se estaba poniendo y ahora todos tenían razón para sonreír. Si te gustó la historia, por favor deja un pulgar hacia arriba. Y este otro vídeo en la pantalla ahora probablemente también te conmueva. Buena sesión, y nos vemos en el próximo vídeo.